Bueno, un saludo para todos. Muy complacido de tener esta cantidad de actividades con estos jóvenes, muy complacido de que Roxana Viva sea parte de nuestras asesoras de Mujeres y Ciudadanía desde el Zulia. Agradecidísima a la profesora Velasco que nos haya aceptado nuestra invitación para este foro, que trata de buscar cómo reivindicar los derechos de los estudiantes universitarios, de los profesionales universitarios, del personal de empleados y profesores y egresados de la universidad. Este es un programa, un proyecto Reduni que esperamos ampliarlo mucho más y seguir trabajando en ello, que busca eso, pues, busca fortalecer esos derechos humanos en todas las instancias de la universidad. La universidad no están condenadas a desaparecer mientras nosotros estemos presentes y mientras nosotros estemos trabajando por ella. No están condenadas a acabarse mientras tengamos a personas que les interese el tema de cómo fortalecer las universidades, porque las universidades se fortalecen desde distintos puntos de vista, desde distintos escenarios, y este es uno de los escenarios. La mujer dentro del ámbito universitario, ¿cuál es su papel? ¿Cuál es su papel y su rol para fortalecer esa universidad? Porque, como decía Evangelina García Príncipe, mientras que las mujeres no estén en todos los espacios, el 50% de los talentos, potencialidades del mundo se están desaprovechando. Muy agradecida, Tomás. Tomás, muchas gracias por estar aquí. Me imagino que para ti ha debió ser difícil asumir este reto de estar por todos los recuerdos que nos pueden traer, pero te lo agradecemos muchísimo. Creo que Alejandro está feliz de que estemos realizando este foro donde quiera que esté y nos esté viendo, porque él quería pues que continuáramos con nuestra lucha y así lo dejó saber en varias oportunidades, y aquí estamos pues siendo fiel a su instinto. Mil gracias a nuestro querido Johnny Torres, que forma parte también de la plantilla de Mujer y Ciudadanía, nuestro ingeniero telemático, ingeniero de toda la parte virtual. Un gran saludo a Estrella Salazar, que es mi mano derecha en Mujer y Ciudadanía, y a todas esas mujeres como Lorena Espinosa, Carolina Córdoba, que forman parte de Mujer y Ciudadanía, al equipo de Mujer y Ciudadanía, a las voluntarias de Mujer y Ciudadanía, a las miembros activos. Sin ustedes no hay organización, por eso que ustedes son la parte más importante. Y a Daniel Mesones, nuestro community manager, nuestro asesor en redes, que bueno, que están ahorita haciendo un trabajo duro junto con Pedro Llano. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, adelante y bienvenidos todos a Mujer y Ciudadanía. Muchísimas gracias, Aisa, por esas increíbles palabras. Y bueno, les doy nuevamente la bienvenida a este foro que lo denominamos Mujer Universitaria, Retos y Complejidades, con la finalidad de esbozar un poco de la situación que viven las docentes y estudiantes dentro de los espacios universitarios y también de aquellos retos y obstáculos que pueden ser tanto visibles como invisibles de las lideresas estudiantiles. Entonces, vamos a empezar hablando con nuestra primera ponente, que es Carla Velasco Silva, abogada con la mención Summa Cum Laude, magíster en Ciencias Políticas y Derecho Público, mención Derecho Público, magíster en Banca y Finanzas, doctorante en Ciencias Políticas, diplomada en Derechos Humanos, subdirectora de proyectos de la organización no gubernamental Aula Abierta, profesora universitaria de la Universidad del Zulia y de la Universidad Rafael Urdaneta, y autora de diversas obras en la línea de Derecho Público, Derechos Humanos y Derechos Universitarios. Para nosotros, desde Mujer y Ciudadanía, es un placer tenerla a usted como la primera ponente y como ponente dentro de este foro que se va a desarrollar. Y bueno, nos estará conversando un poco sobre la situación actual de las docentes y estudiantes dentro de los espacios universitarios. Sin más, le cedo la palabra y muchas gracias. Bueno, gracias por la presentación, Roxana. Y bueno, en nombre de Aula Abierta, en mi calidad de subdirectora de proyectos de esta organización que trabaja los derechos universitarios, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, agradecemos el espacio. Y el día de hoy quiero conversar brevemente, en estos minutos que tengo, acerca de las mujeres universitarias y su derecho humano a la libertad académica, porque en los últimos años nos hemos dado cuenta que existen patrones de vulneración de este derecho a nivel nacional y también a nivel latinoamericano.
vamos a conversar un poquito acerca de qué es ese derecho a la libertad académica que tenemos las mujeres universitarias, cómo ejercerlo, cuáles son las limitaciones y su relación con el principio de autonomía universitaria y los límites que pueden darse con unos casos particulares específicamente que han sucedido en Colombia, pero que podemos hacer algunas comparaciones con el caso venezolano. Quiero iniciar con esta frase de la Plataforma de Acción de la Conferencia de Pekín del año 95. Sin la participación activa de la mujer y la incorporación del punto de vista de la mujer a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones, no se podrán conseguir los objetivos de igualdad, desarrollo y paz. Y yo agregaría, sin las académicas no se puede alcanzar ese desarrollo y esa paz dentro de las sociedades. De allí que he dividido de forma muy didáctica esta presentación en dos partes. La primera, las nociones básicas sobre la libertad académica como derecho humano que tenemos las mujeres universitarias, y una segunda parte sobre la libertad académica desde la perspectiva de género hacia un protocolo contra la violencia de género en las universidades venezolanas. Y finalmente algunas conclusiones. Vamos a iniciar entonces conversando un poquito sobre la libertad académica como un derecho humano. En efecto, la libertad académica es considerada a nivel internacional como un derecho humano, puesto que consiste en esa facultad que tenemos las y los universitarios de poder buscar, transmitir el conocimiento, las ideas a través de la docencia, de la investigación, del debate, sin miedo ni discriminación ni represión por parte del Estado. Además, este derecho incluye la prerrogativa de poder dar nuestra opinión de forma libre sobre el lugar donde trabajamos sin recibir represalias o persecución o amenaza. Y además comporta la posibilidad de los académicos de asociarse libremente en virtud de colegios profesionales, por ejemplo. Vemos entonces que este derecho también se relaciona con otros, como el derecho a la educación, por supuesto, la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión pacífica, y también va a estar en constante relación y con muchos nexos con el principio de autonomía universitaria, como un medio que conduce al ejercicio efectivo de la libertad académica. Vemos que la libertad académica también tiene regulación en el derecho internacional de los derechos humanos, como lo veremos más adelante, y tanto la libertad académica como el principio de autonomía universitaria tienen unos límites dentro del contexto de la democracia y del desarrollo. ¿Y por qué decimos que la libertad académica que tenemos como derecho humano las mujeres universitarias es fundamental para la democracia? Porque sin duda hablar de democracia es respeto de derechos humanos, es garantía de la generación de pensamiento crítico sin persecución, sin represalias. Las universidades se han convertido en blanco de ataques y en especial las y los académicos nos hemos convertido en blanco de ataques como especie de enemigos de los regímenes autoritarios por el simple hecho de crear nuevo conocimiento y que ese nuevo conocimiento critica las políticas públicas del Estado en el cual nos encontremos y por tanto, repito, nos volvemos enemigos de los regímenes autoritarios. Y en especial porque buscamos en ese ejercicio de estos derechos una palabra que suele ser muy común, pero que incluso es el propio límite del ejercicio de la libertad académica, como es la búsqueda de la verdad, una verdad científica, una verdad académica. Ahora bien, podemos decir además que los órganos internacionales de protección de derechos humanos han valorado la importancia de la libertad académica como derecho humano y su relación con la democracia. Ya veremos en unos minutos cómo diversos órganos se han pronunciado en favor de este derecho que tenemos las universitarias. Las universidades y los académicos críticos han sido blancos de los regímenes autoritarios contrarios al debate crítico y al conocimiento científico, como les decía. Nos volvemos enemigas. Las académicas nos volvemos enemigas de los regímenes autoritarios. En la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, señala
que esta libertad académica compone el cuerpo docente y de alumnado del sector de la educación y que estos sujetos van a ser quienes detenten este derecho. La Declaración de Lima sobre libertad académica y autonomía de las instituciones de educación superior también reconoce el derecho a la libertad académica, señalando el catálogo de derechos de los miembros de la comunidad académica que desempeñan funciones investigativas, de docencia, estudiantiles. También el Comité DES de la ONU ha señalado que el cuerpo docente y los alumnos pueden ser especialmente vulnerables a las presiones políticas y de otro tipo que ponen en peligro la libertad académica, siendo cada uno individualmente sujeto de protección. Por eso también dentro de los patrones de vulneración de este derecho encontramos la criminalización de la protesta. Además de ello, tenemos esa relación de la libertad académica como derecho humano que tenemos las mujeres universitarias y la autonomía universitaria. La autonomía universitaria y su naturaleza jurídica ha estado discutida en los últimos años. Uno, porque en Colombia específicamente se ha tratado como un derecho, se habla del derecho a autonomía universitaria, siguiendo la misma línea de el caso español, donde la sala o el Tribunal Constitucional Español, mejor dicho, ha señalado que la autonomía universitaria es un derecho fundamental contemplado en la Constitución española. Sin embargo, ya eso sería otro tema a tratar. Lo que sí quiero resaltar es que en el caso venezolano la autonomía universitaria es un principio, el cual tiene una relación de medio a fin con la libertad académica. Precisamente dentro de esta relación de medio a fin, encontramos que la autonomía es un escudo de protección, es aquel fin que va a tratar de resguardar a la libertad académica. ¿Por qué va a tratar de resguardar la libertad académica? Porque va a permitir que dentro del campus universitario se puedan desarrollar las investigaciones científicas y académicas. Ahora bien, también les sugiero ver algunos de estos videos dentro de Aula Abierta B, en la página de YouTube, en la plataforma de YouTube, y también en la página web www.libertadacademica.org, donde están más o menos los fundamentos filosóficos de la libertad académica y esa relación de medio a fin entre la autonomía y la libertad académica. Nosotros hemos trabajado en conjunto con otras organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la UCB y la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia, y hemos tratado de hacer incidencia internacional para visibilizar este derecho a la libertad académica, el cual no solamente se encuentra regulado en las normas internacionales que mencioné al inicio, como la Observación General número 13, sino también en otras normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Observación General número 25 sobre Ciencia y los Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Comité DES, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza, pero además, como también les mencioné al inicio, los órganos internacionales también se han pronunciado y recientemente, en el año 2020, el relator especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión emitió un informe en el cual señala la relación que existe entre la libertad académica y el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en diversos comunicados y en sus informes país, en el caso de Venezuela, y el informe anual que incluso recientemente ha emitido hace 2 días, también menciona la importancia del derecho a la libertad académica y el principio de la autonomía universitaria. Ahora, dentro de la Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la enseñanza, se señala que la educación es un derecho humano fundamental y que los estados deben prohibir toda forma de discriminación y de trabajar en favor de la igualdad en términos de oportunidades de educación. La enseñanza superior tiene que ser accesible a todos y a todas en función de las capacidades de cada cual.
Y también señala dentro de esta convención el término discriminación, que es toda distinción, exclusión, limitación o preferencia fundada en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, las opiniones políticas o de cualquier otra índole, el origen nacional o social, la posición económica o el nacimiento que tenga por finalidad o por efecto destruir o alterar la igualdad de trato en la esfera de la enseñanza. Dicho esto, podemos también mencionar algunos ejemplos de violaciones de este artículo 13 de la Observación General número 13 del Comité de ESCA, como por ejemplo la adopción de leyes, la omisión de revocar leyes que discriminan a individuos o grupos, entre ellos las mujeres, por cualquiera de los motivos prohibidos en la esfera de la educación, al no adoptar medidas que hagan frente a una discriminación de hecho en la educación, la aplicación de planes de estudios que sean incompatibles con los objetivos de la educación, el no mantener un sistema que sea transparente y eficaz de supervisión y la negación de la libertad académica del cuerpo docente y de los alumnos. De esta forma, podemos ir cerrando esta primera parte señalando algunas ideas clave. Uno, que en la historia latinoamericana, en la historia venezolana, hay algunas dictaduras que han cerrado universidades, que han encarcelado académicos, y en los últimos 20 años no ha sido la excepción ni en Venezuela ni en otras latitudes como Cuba, Nicaragua, Ecuador. La noción de sociedad democrática en el examen de la legalidad de las restricciones de los derechos humanos es fundamental. Ya vamos a ver que es necesario hablar de razonabilidad y de proporcionalidad para limitar derechos. Siendo también, además, la universidad un espacio para el florecimiento e intercambio de conocimiento científico en democracia. Cualquier límite al ejercicio de la libertad académica debe perseguir propósitos legítimos, razonables, proporcionales, conforme al sentido de responsabilidad con la sociedad y de acuerdo con las leyes dictadas por razones de interés general y para el propósito para el cual han sido establecidas. Asimismo, el disfrute de la libertad académica conlleva obligaciones, entre ellas el respeto de los derechos humanos y el trato a todos sin discriminación. Asimismo, dentro de la Observación General número 13 también se reconoce la autonomía de las instituciones de educación superior. En la recomendación relativa a la condición del personal docente de la enseñanza superior de UNESCO, señala que las instituciones de enseñanza no deben utilizar la autonomía como pretexto para limitar los derechos del personal docente de la amenaza de la enseñanza superior. Y finalmente, la ley que pueda restringir algún tipo de derecho debe garantizar o debe establecer razonabilidad y proporcionalidad necesaria. Ahora bien, tenemos algunos límites que deben ser aplicados a la autonomía universitaria. Estos límites en razón de que ese principio de autonomía no puede ser absoluto y la universidad no puede alegar la autonomía universitaria para ocasionar daños o perjuicios a la comunidad universitaria, entre ellas las mujeres, como sucedió en un caso en Colombia a la profesora Mónica Godoy, específicamente dentro de la Universidad de Ibagué. Este es el caso de la sentencia 239 del año 2018 de la Corte Constitucional Colombiana, que resolvió una acción de tutela que había presentado la profesora Mónica Godoy ante esta Corte en contra de la Universidad de Ibagué. En resumen, la profesora Mónica se había convertido en una defensora de los derechos de las mujeres y dentro de la universidad había estado creando como especies de programas y difundiendo las situaciones que ella había conocido por algunas denuncias de algún personal administrativo obrero sobre acoso sexual y acoso laboral que habían vivido algunas de estas mujeres trabajadoras y del personal administrativo. La profesora, en vista de estos programas y de esta difusión que ella había hecho dentro de la Universidad de Ibagué, recibió en el año 2017 de parte de las autoridades de la universidad el despido. Ella había firmado un contrato, primero desde el año 2016 por 6 meses, y luego 3 contratos más. Y finalmente le llega la notificación de que había sido despedida. La profesora, por supuesto, inició un proceso en contra de la Universidad de Ibagué
y llegó hasta la instancia de la Corte Constitucional Colombiana, la cual decidió resolver lo siguiente, señalando que la autonomía universitaria no implica una potestad absoluta y su ejercicio encuentra sus límites en la imposibilidad de desconocer los derechos fundamentales de los trabajadores y estudiantes, aduciendo que su ejercicio está limitado por el respeto a los derechos fundamentales. Porque básicamente la Universidad de Ibagué señaló que ella era autónoma, es decir, la universidad tiene esa autonomía y que podía perfectamente despedir a la profesora Mónica Godoy porque estaba haciendo señalamiento sin fundamento, solamente con algunas denuncias que había recibido. Y denuncias, repito, en relación a acoso laboral y acoso sexual dentro de la universidad. Además, la Corte determinó que la discriminación por razón de género constituye un límite al ejercicio de la autonomía universitaria en su fase de autogobierno y libertad contractual, estando proscrita constitucionalmente en Colombia. Fíjense, esta es una de las partes más resaltantes de la sentencia, porque señala que la discriminación por razón de género es un límite al ejercicio de la autonomía universitaria. Asimismo, dice que la autonomía universitaria constituye una prerrogativa que busca resguardar el pluralismo, la independencia de los centros de educación superior y además asegurar la protección de la libertad académica y de pensamiento. Asimismo, señala la prohibición de discriminar, el respeto del debido proceso cuando se adelantan procesos disciplinarios o sancionatorios contra estudiantes o trabajadores y la defensa del principio de igualdad, la observancia de las garantías fundamentales en todas las actuaciones administrativas y la prevalencia al derecho a la educación. Con esto entonces doy por concluida esta primera parte donde conocimos un poco acerca de la libertad académica como derecho humano que tenemos las mujeres universitarias, el principio de autonomía universitaria y su relación de medio afín con este derecho a la libertad académica y un caso que es emblemático puesto que la discriminación por razón de género es un límite al ejercicio de la autonomía universitaria en el caso colombiano. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda parte de esta disertación sobre la libertad académica desde la perspectiva de género, hacia un protocolo contra la violencia de género en las universidades. Recientemente, la Universidad Católica Andrés Bello ha sido pionera en la creación precisamente de un protocolo de prevención y atención contra el acoso, que fue reciente, en el año 2020, que salió este protocolo, el cual, repito, es único en una universidad venezolana, y desde Aula Abierta hemos tenido un proceso ya de varios meses de construcción de un posible protocolo de este tipo, y que ya tenemos un segundo borrador que trabaja no solamente el acoso sexual, sino también está dirigido al acoso laboral y a determinar algunos tipos de violencias dentro de las universidades venezolanas. Este proyecto de catálogo, de protocolo, no solamente está dirigido a establecer algún tipo de infracciones que se dan dentro de las universidades, sino también se ha propuesto un catálogo de principios orientadores de políticas públicas dentro de las universidades. Principios no solamente fundacionales, sino también principios operacionales que puedan regir este tipo de prevención y atención en los casos de violencia. Ahora bien, en el ámbito universitario, las mujeres somos susceptibles a ser víctimas de acoso, de violencia, incluso de cualquier trato que no sea acorde a nuestra razón de ser persona. Por eso también hablamos de derechos humanos de las mujeres. Regularmente no se cuenta con mecanismos para denunciar estos hechos, obtener asesoría, por ejemplo, jurídica o asesoría psicológica, por lo que generalmente hablamos de que esos agresores no son sancionados. Como ya bien les decía, tenemos estos dos documentos que queremos terminar para poder hacerlo público, difundir, y esa fase de difusión, ahora estamos en la primera fase que es preliminar de la construcción de los borradores, tenemos un segundo borrador de cada uno de estos documentos, pero queremos pasar a una fase de difusión para recibir todos los comentarios y los aportes de cada una de las universidades nacionales del país, específicamente la Universidad del Zulia,
la Universidad Central de Venezuela, la Universidad de los Andes, pero también otras universidades que hemos trabajado en este proyecto de aula abierta, como la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y entre otras que han apoyado el proyecto. Asimismo, pueden encontrar un poco las referencias de este protocolo en un video que también está en la plataforma de YouTube de Aula Abierta, por la profesora Yolima Arellanos, que nos ha acompañado en todo ese proceso, coordinando ese proyecto en Aula Abierta. Y también quiero resaltar el informe que ya también mencioné del Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, donde habla de que las amenazas a la libertad académica suelen basarse en, entre otras cosas, en presiones políticas, financieras, ideológicas, sociales, culturales, y asegura que el uso de violencia para reprimir la protesta de los estudiantes, un patrón, la criminalización de la protesta, dice la violencia sexual en los campus que pone en peligro la seguridad de las mujeres en los contextos académicos. En este caso, el relator manifiesta su preocupación dentro de este documento y aclara que en esos entornos aumenta la autocensura con repercusiones negativas no visibles, pero claras, en la libertad académica. Es decir, que cuando hablamos de violencia sexual dentro del campus universitario, incluso violencia laboral o cualquiera de los tipos de violencias que se puedan presentar dentro del campus universitario, también se afecta el derecho a la libertad académica que tenemos las mujeres universitarias. En estos entornos aumenta siempre la autocensura con repercusiones negativas no visibles y además, en el contexto particular del Estado, puede caracterizar tipos de amenaza que ingieren en la libertad académica. Hablemos, por ejemplo, de que sea una universidad nacional, que esta autoridad sea una autoridad de alta jerarquía, de alto rango, quien sea el agresor. En estos casos podemos hablar de autocensura por parte de la víctima y en estos casos, repito, hay vulneración también a la libertad académica por esa autocensura. Asimismo, las intervenciones dentro de las aulas a menudo van dirigidas a grupos minoritarios, en particular a las minorías religiosas y por defecto también a las mujeres. También hay un efecto disuasorio, dice el relator, en la capacidad de las niñas y las mujeres para acceder a la educación. Las niñas de familias chiitas, por ejemplo, han tenido que dejar la escuela y coloca otros ejemplos de otras latitudes. Dice, la vigilancia y el seguimiento de las mujeres también han constituido una tendencia en la restricción de la libertad académica y la libertad de expresión. Esa vigilancia, en particular mediante el uso de circuitos cerrados de televisión, puede llegar a utilizar incluso el chantaje a las estudiantes usando videos de mujeres en las clases o hablando con un hombre. Las organizaciones han informado de casos en los que las jóvenes han afirmado que maestros y miembros de la administración les han pedido favores sexuales o dinero a cambio de no compartir los videos con su familia. Fíjense este ejemplo. En el 2018, el gobierno de Hungría distribuyó una directriz a todas las universidades en la que indicaba que ya no certificaría ni financiaría ningún programa o cursos de estudios sobre el género. En algunos municipios de Brasil se han promulgado leyes, mientras que en otros cientos de ellos están examinando proyectos de ley que prohíben específicamente que en las escuelas se traten cuestiones de género y sexualidad. Fíjense esa limitación del pensamiento crítico dentro de estas universidades en Brasil, donde no quieren que se hable de esta realidad que vivimos las mujeres universitarias. Por eso hablamos de que hay miles, millones de casos de violencia de género en América Latina y también dentro de las universidades. Con relación a la violencia contra las mujeres y acoso sexual en América Latina en 2016, distintas latitudes encuestó a 173 estudiantes de 14 países, revelando que el 67% de ellos ha escuchado sobre al menos un caso de acoso sexual en su institución académica. En Colombia, en el año 2018, un informe que publicó el diario El Tiempo sobre el aumento de los casos de acoso sexual en las universidades mostró que aunque en Colombia el acoso sexual se tipificó como delito en el año 2008, los tribunales no han actuado eficazmente en la resolución de incidentes denunciados. Prácticamente hacen silencio o postergan la resolución de estos casos. Otro ejemplo que podemos nombrar en el caso colombiano
fue el caso de Carolina Sanín. Esta es la sentencia 372 de la Corte Constitucional Colombiana, que en el año 2016 un usuario de Facebook publicó una especie de montaje de una foto donde estaba la cara de la profesora con un ojo morado y decía la leyenda, leo textualmente, when el heteropatriarcado te pone en tu lugar. En ese momento, cuando la profesora ve esa publicación, ella se pronuncia también ante las redes sociales y en los espacios públicos de la universidad señalando este hecho. Pero un grupo de estudiantes que se hacían llamar los chompos o también los chompis respondieron manifestándose frente a la Universidad de los Andes de Colombia de forma violenta, llevaron pistolas, bates, como un acto simbólico de retaliación frente a las críticas y reproches que habían recibido por las denuncias que estaba haciendo públicamente la profesora Carolina. De este hecho, en el 2016, la Universidad de los Andes de Colombia decidió desvincular de la universidad con justa causa, también basándose en la autonomía universitaria, por haber hablado de cultura carcelaria y crianza de delincuentes en la universidad. Es decir, la universidad dice que por el comentario o los comentarios o las denuncias públicas que había hecho la profesora Carolina, estaba incentivando a la cultura o a la crianza de delincuentes dentro de la universidad. Es en el 2017 cuando la profesora Carolina Sanín interpone un recurso de tutela en el tribunal correspondiente en contra de la universidad y el tribunal falló en su favor ordenando que fuese reintegrada, pues ella había sido suspendida de su cargo por estos alegatos que hace la universidad. Y ella el tribunal la ordenó que la reintegraran a su cargo en la Facultad de Artes y Humanidades y argumentó que la universidad se abstuvo de brindarle protección frente a las agresiones que recibió de ese grupo de los chompos y consideró que la decisión de desvinculación desconoció su facultad para manifestar libremente su pensamiento, especialmente mientras estaba siendo objeto de acoso misógino. En segunda instancia, otro tribunal, porque sigue la cadena, revocó el fallo y rechazó la tutela y la consideró improcedente por un fallo en los requisitos de forma. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió revocar el fallo de este 2017 que había ordenado el reintegro a la universidad por parte de la profesora Carolina Sanín. Precisamente de las proyecciones más importantes de la autonomía universitaria es la prerrogativa de las instituciones para definir el perfil de sus maestros, dice la Corte, con base en su orientación filosófica e ideológica y de configurar su plan docente a partir de este perfilamiento. Esta potestad reviste la mayor relevancia, ya que como a través del profesorado se materializa el proyecto educativo, cualquier restricción a la autonomía en este frente afecta y debilita la capacidad del establecimiento educativo para determinar y concretar su misión, objetivos institucionales y el tipo de proyecto vocacional. Y por esta vía se cercena también la libertad académica y de pensamiento. La Corte entonces determinó que efectivamente a la profesora, además de los derechos que se le habían vulnerado, también la libertad académica iba dentro de ese lote de derechos vulnerados. En el caso venezolano, si bien el artículo 21 de la Constitución nos habla de ese derecho a la igualdad y no discriminación, el Estado venezolano no ha tomado medidas ni acciones pertinentes para garantizar el ejercicio de los derechos de nosotras las mujeres sin discriminación alguna. La abstención, el silencio, la omisión del Estado es más que evidente cuando recientemente veía en una ponencia Laura Balbuena de Foro Penal señalaba que cada 38 horas muere una mujer víctima de violencia en Venezuela. Fíjense la cantidad, o sea, cada 38 horas muere una mujer víctima de violencia. ¿Y qué está haciendo el Estado venezolano ante esta situación? La respuesta es nada. Por eso, en específico, para estudiar el caso venezolano dentro de las universidades, tres de ellas, la Universidad de los Andes, la Universidad del Zulia y la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, decidimos desde Aula Abierta hacer una encuesta para recabar la información
sobre esta materia de los derechos de las mujeres en la comunidad universitaria. La muestra estuvo conformada por 265 personas, 207 fueron mujeres y 58 hombres, y era una muestra bastante amplia con estudiantes, autoridades, personal administrativo, obrero, preparadores docentes, egresados, en fin, fue una muestra bastante diversa. El equipo de investigación estuvo conformado por las profesoras Naida Angulo, Yolima Arellano y, bueno, las investigadoras de Aula Abierta. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Fíjense, 3 de cada 10 mujeres no tiene trabajo remunerado. 8 de cada 10 mujeres no dispone de un salario digno. 8 de cada 10 universitarias no dispone de protección a la maternidad, ni establecimientos, ni bienes y servicios de salud apropiados ni de buena calidad, tomando en cuenta que en el caso de los profesores y las profesoras universitarias tenemos un salario que se puede considerar de extrema pobreza, puesto que no llegamos a más de $5 al mes. 8 de cada 10 universitarias creen que no hay protección al profesorado con actualización permanente, estabilidad laboral, régimen de trabajo, nivel de vida acorde con su misión. Y 1 de cada 10 mujeres de las encuestadas sufre de pobreza, vive en pobreza. 5 de cada 10 universitarias encuestadas no tienen una educación integral de calidad y permanente. 4 de cada 10 creen que la educación no promueve la igualdad, ni condiciones ni oportunidades para todas las personas. 4 de cada 10 afirman que el entorno universitario no asegura la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las tomas de decisiones. 5 de cada 10 universitarias afirman que no existe libertad de expresión y manifestación pacífica dentro de las universidades. 3 de cada 10 señalan que existe desigualdad de género en cuanto al trato y los derechos dentro de la universidad. 4 de cada 10 han vivido al menos una situación de desigualdad o discriminación por condición de género en la universidad. 7 de cada 10 universitarias afirman que en los espacios de la universidad no se promueve la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. También, si quieren conocer un poquito más de la perspectiva psicosocial de los derechos humanos de las mujeres, les invito a ver este video que también está en la plataforma de Aula Abierta. Dentro de esa encuesta, que los resultados son algunos alarmantes, otros no tanto, y la razón de ser que logramos concluir alguna de las profesoras es también ese miedo que tenemos las universitarias probablemente de levantar la voz y decir lo que está pasando, por miedo a algún tipo de represalia. Para concluir, uno, la violencia de género en las universidades no es problema solo de las mujeres, involucra a toda la comunidad universitaria. 2, en aras de salvaguardar la libertad académica deben ser aprobados protocolos para prevenir y sancionar situaciones de violencia de género en las universidades de Venezuela y Latinoamérica. 3, la promoción del liderazgo y los valores en derechos humanos con perspectiva de género interseccional en las universidades es urgente. Y esta perspectiva interseccional es sumamente importante porque tenemos mujeres que también pertenecen a comunidades o pueblos indígenas, que son personas con discapacidad o que pertenecen a la comunidad LGBTI, en fin, esa interseccionalidad debe ser muy tomada en cuenta a la hora de las decisiones que se puedan tomar dentro de las universidades. Además, recordar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 de Naciones Unidas también está dirigido a fortalecer esa participación de la mujer y otros grupos vulnerables en la discusión de los asuntos públicos. Quiero terminar entonces diciendo que por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres, donde sin duda las universitarias, las académicas, que aportamos nuevo conocimiento científico que permite el desarrollo y la evolución de la sociedad, debemos ser respetadas, debemos ser reconocidas y sobre todo que nuestra voz sea escuchada en todos y cada uno de los espacios donde se pretendan tomar decisiones en el ámbito político, en el ámbito social, cultural, académico. Lamento si me pasé del tiempo, pero traté de resumir y ser lo más concisa posible. Muchas gracias.
No, de verdad que muchísimas gracias, Carla, porque la ponencia ha sido increíble. Es sumamente importante este tipo de espacio con esta información porque nos permite generar un pensamiento crítico ante el rol y el papel que fungen las docentes, las universitarias dentro de estos espacios. Entonces, muy, muy agradecida. Vamos a pasar rápidamente con el segundo ponente porque al finalizar es que serán las preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pasaremos a Tomás Ocando Ibarra, quien es estudiante de Derecho de la Universidad Rafael Urdaneta, es codirector de la Documentación e Incidencia Nacional de la Organización No Gubernamental Un Día Más y coordinador de documentación de la Federación de Estudiantes por Derechos Humanos del Estado Zulia. Nos estará conversando un poco sobre los retos y obstáculos, tanto visibles como invisibles o tangibles como intangibles, de las lideresas estudiantiles dentro de estos espacios universitarios desde su perspectiva como hombre. Entonces, nada, te cedo la palabra, Tomás, y gracias por estar aquí. Bien, ante todo, muchas gracias por la invitación, Roxana. En verdad, es el gusto poder participar en estas actividades, sobre todo en lo que tiene que ver con liderazgo, y sobre todo me siento en el honor de participar y de compartir estos espacios con docentes, con la profesora Carla Velasco, que fue mi profesora de cátedra en la universidad, y me honra mucho participar en conjunto con ella en este tipo de actividades. Bien, el tema que nos atañe hoy tiene que ver con la perspectiva del liderazgo femenino, específicamente las lideresas universitarias, y cuáles son los retos que ellas han asumido o cómo de la perspectiva de género, partiendo de la perspectiva de los hombres, cómo se visualizan los trabajos que han realizado, si en verdad los retos o dificultades que existen a nivel general en cuanto a materia de género se ven o se vislumbran en el entorno universitario, en los campos de acción de las lideresas, y analizar cuáles son los factores y cómo ha venido este desarrollo del liderazgo femenino a lo largo de Venezuela, especialmente que los estudiantes son considerados aquí en Venezuela como el bastión de la reivindicación de derechos y de libertades por excelencia en los últimos 20 años. Por ello, primero me quisiera remitir a cuál es la protección, a grosso modo, de las lideresas, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Sabemos que instrumentos internacionales tutelan los derechos humanos a nivel general. Entre ellos encontramos, por supuesto, los derechos humanos o los derechos relativos a situaciones políticas, entre ellos la participación política, la libertad de asociación, entre otros. Y a nivel nacional, por supuesto, se tutelan estos mismos derechos acogiendo la doctrina internacional. En base a estas aseveraciones, hay una tutela muy particular a las mujeres, y especialmente a los líderes sociales muchas veces, puesto que son considerados por doctrina internacional como grupos vulnerables que requieren una protección reforzada de sus derechos y libertades para de una u otra forma garantizar el libre ejercicio y goce de estos. En este plano, por supuesto, las mujeres, y en especial las lideresas universitarias, gozan de una serie de prerrogativas y de escenarios como actores de liderazgo sumamente importantes para su participación plena, partiendo en esencia del principio de igualdad y no discriminación, que si bien es un principio rector en materia de derechos humanos, reconocido en la Declaración Universal, reconocido en el artículo 21 de la Constitución, y que se reconoce y es aceptado universalmente como la regla que debe imperar en los ordenamientos en materia de derecho. Ahora bien, ya estas aseveraciones a grosso modo vamos a indagar los retos u objetivos alcanzados en materia de liderazgo femenino. El tema desde el punto de vista, obviamente, del liderazgo femenino, desde la historia, siempre ha buscado la reivindicación de derechos en cuanto a la igualdad. El tema es que esto es algo en un contexto general. La idea es que profundicemos en el tema que tienen que ver con la parte estudiantil. Quisiera remitirme a nivel histórico, aproximadamente hace unos 20 años, con la caída, por decirlo así, del proceso de democracia venezolana a partir del año 2000, hasta la actualidad, 2021, que es esa transición hacia el régimen autoritario que vivimos actualmente, se ha caracterizado porque los movimientos estudiantiles, especialmente el liderazgo estudiantil, ha tenido una relevante preponderancia e importancia en el desarrollo de la conquista de libertades y derechos,
pues ha sido catalogada como el bastión de libertad o los movimientos estudiantiles para conseguir el respeto de derechos humanos, pero principalmente de derechos a nivel universitario. Como bien menciona la profesora Cara en su presentación, a saber, libertad académica, libertad de asociación, autonomía universitaria, etc. Lo cierto es que en este desarrollo del liderazgo siempre viene la idea que era uno de los aspectos que se discutía mucho sobre la participación de las mujeres o de las lideresas como actores de cambio dentro de estos espacios en el marco de la igualdad. Por supuesto, al comienzo sabemos que dentro del desarrollo histórico del movimiento social, de los cambios generacionales, las tareas por género o las acciones o campos de trabajo eran bien definidos en base a las perspectivas de género y partiendo, por supuesto, de cualidades y otras características. Lo cierto es que las mujeres en un comienzo no eran consideradas cabezas de liderazgo o muchas veces no se tomaba en cuenta su participación en estos asuntos sumamente importantes, pero vemos que en los últimos años esta posición ha aumentado y que producto del cambio generacional, la perspectiva axiológica, valorativa y de cómo se visualiza este panorama es que las lideresas o las mujeres, las estudiantes universitarias, e inclusive cualquier persona del cuerpo universitario, a nivel de mujeres, por supuesto, ha cobrado preponderancia, ha tenido incidencia en el liderazgo para ser agentes de cambio y actores sociales. En este punto, vemos que en los últimos años Venezuela, como mencioné, producto de esta generalización o importancia de los movimientos estudiantiles, ha ido escalando progresivamente el desarrollo de mujeres líderes que se agrupan en el campo estudiantil, por supuesto, como no la regla, porque aún falta mucho por muchos retos y obstáculos aún por superar, pero sí han tenido una gran preponderancia, particularmente yo que he trabajado en organizaciones estudiantiles, especialmente en FEDERU, vemos, por ejemplo, creo que esta Victoria es un ejemplo de cómo los liderazgos femeninos han alcanzado esas posiciones para poder ejercer sus agendas de cambio. Esto, por supuesto, viene inserto con el tema de los movimientos sociales. Producto de estos movimientos sociales, las mujeres, las lideresas universitarias, han podido alcanzar ese desarrollo y esa cúspide para ejercer ese liderazgo estudiantil. No obstante, el desarrollo de estos escenarios, por supuesto, combate muchos obstáculos. Y entre unos de ellos, como les comenté anteriormente, es por razones de género y porque ya de la perspectiva de los hombres, sobre todo partiendo del cambio generacional, vemos que algunos aún se retraen o se niegan a la participación de las mujeres en escenarios de liderazgo, especialmente en liderazgos estudiantiles. Particularmente yo, de la experiencia que he trabajado en este tipo de organizaciones dedicadas a los movimientos estudiantiles y que por ende suponen un tipo de liderazgo que promueve cambios, trabajando con mujeres, con lideresa, se ha visto que las capacidades de trabajo, por supuesto, son inclusive creo que mucho mejor que los hombres. Está catalogado que las mujeres en sus áreas de trabajo son más organizadas y que dan resultados, dan resultados a los retos y objetivos que se proponen más favorables, más desarrollados e inclusive con una perspectiva mucho más elevada de la que se tiene al inicio. Esto, por supuesto, ha traído mucha duda con respecto a si los liderazgos pueden ser o no abiertos a grupos femeninos, y sin duda la respuesta es que sí, porque no solo tenemos que partir de la base de la igualdad que se tiene a nivel como un principio rector, como un principio universalmente aceptado, sino por el contrario, que en base a las actitudes de las mujeres y de las lideresas, ellas han, en base a sus capacidades, cada vez tomando más espacios y espacios donde han asumido liderazgo y han demostrado que las mujeres también pueden participar en estos espacios de generación de cambios a nivel estudiantil. Con esto no quiero decir, por supuesto, que tenemos que quitar a todos los hombres de los cargos y poner a mujeres, ya. Por el contrario, la idea parte de la premisa de que haya acceso o que los liderazgos no se limiten a un género, sino que tanto las mujeres como los hombres sean agentes de cambio y por ende de una u otra manera induzcan en los cambios generacionales. Y aquí vamos con el tercer punto en cuanto a los retos objetivos alcanzados. En Venezuela,
de mi experiencia, repito, por ejemplo, desde FDU o inclusive desde Aula Abierta, no he trabajado directamente con ellos, pero lo que he visto es que si hay incidencia y participación de mujeres en este liderazgo estudiantil. Y para ser más específico, podemos hablar de FDU, que es una federación en materia estudiantil. Vemos que hay participación de liderazgo femenino. Y es que creo que los hombres en los últimos años, en los últimos tiempos, producto de los cambios generacionales, porque estos choques entre épocas y entre generaciones, por supuesto, provoca una variación de los principios y de cómo valoramos determinadas figuras o determinados términos. Por ejemplo, una persona a lo mejor de las generaciones entre los 40 y los 50 no puede concebir que una mujer trabaje en espacios corporativos, pero ya es totalmente normal con estas nuevas generaciones que se acepte que las mujeres tienen participación en base a la igualdad, no solo de trabajar, sino de tener las mismas condiciones que los hombres. Partiendo de estas posiciones, vemos los cambios generacionales y que en estos últimos años, especialmente en Venezuela, lo diría, los hombres nos hemos dado cuenta que las mujeres tienen participación en el liderazgo. Inclusive me atrevería a decir, por lo que visualizo en la práctica, que pareciese que existiese una mayoría actualmente de lideresas universitarias que líderes hombres, por supuesto. Pero ello no tiene que representar obligatoriamente que se hayan superado retos o objetivos alcanzados. Es por eso que titulo esta sección con una pregunta. ¿De verdad los retos o objetivos fueron alcanzados? ¿Se logró una igualdad plena en materia de liderazgo femenino estudiantil? ¿Hay participación efectiva? La participación existe, sin duda. Yo me atrevería a decir que las lideresas universitarias tienen campo de acción dentro de cada uno de los escenarios estudiantiles, por supuesto, pero aún hay problemas, aún hay estigmas relativos al género que no permiten que estas líderes se desarrollen dentro de los campos estudiantiles universitarios. Y muy bien lo decía la profesora Carla con algunos ejemplos, y ya no esto es tanto a nivel estudiantil, sino ya en docencia plena, vemos cómo se ponen a veces trabas a docentes por cuestiones de género. No obstante, aunque estas trabas existan, ya el cambio ha dado el paso. Como mencionaba, estos cambios de generaciones y de diferentes concepciones valorativas presupone que los cambios de la percepción de los líderes, de las lideresas universitarias, es que acarrean mayor espacio de participación y han concurrido, por supuesto, en mayor medida en estos espacios. Otro aspecto súper importante en estos temas en materia de género y de líderes universitarias es que aún, por más de que existan de una u otra forma estas trabas o obstáculos, y como les recalqué, existe participación de las mujeres como líderes estudiantiles, los resultados que los liderazgos femeninos desarrollan, y creo que la perspectiva del hombre tiene que verse así, es que los resultados no solo son más óptimos, sino que el campo de extensión ha sido mucho más grande en el sentido de que tienen cada vez más participación, y me gusta recalcar este punto, porque existe la lucha, pero la lucha existe, pero en la práctica se ha visto los efectos del movimiento social para la reivindicación de los espacios y de la participación de los líderes, de las lideresas universitarias. En este contexto, yo tuve muchas experiencias sobre esto, inclusive mis dos mentoras, entre ellas Roxana, son líderes, y son líderes universitarias, en su momento lo fueron, y son líderes femeninas. Es decir, vemos que con este cambio generacional, las organizaciones, los movimientos sociales han traspasado los valores antiguos a transponer los nuevos, que suponen, por supuesto, una progresividad a la igualdad y el desarrollo de estos escenarios de liderazgo. Y ya por último, porque no quiero excederme del tiempo y ser muy sucinto, los retos en cuanto al liderazgo estudiantil actualmente en Venezuela sin duda se están superando. Creo que cada vez las nuevas generaciones entendemos que tiene que haber una participación inclusiva. No podemos aislar sectores, y sobre todo en este proceso de democratización. Sabemos que estamos en una transición política,
¿ok? Pero esa transición que estamos viviendo actualmente, no sabemos hacia qué va, no sabemos hacia dónde se dirige. Sabemos que estamos en transición, en un cambio de régimen político. Y por ende, los liderazgos estudiantiles, especialmente incluidos por sectores como el sector de las mujeres y lideresas universitarias, en los movimientos sociales para consolidar una transición fructífera, porque es la convergencia de movimientos sociales, de actores sociales, inclusive culturales, que promueven las transiciones a la democratización, y en este aspecto de la democracia, son sumamente importantes para la transición. Y actualmente las lideresas universitarias y las lideresas en general, no solo limitarla a un campo académico o universitario, han englobado un aspecto, un punto sumamente importante, que es la participación activa en los movimientos sociales como un actor más en la transición democrática y las transiciones a la democratización, es particularmente en Venezuela. Este realce a futuro tal vez traiga consecuencias, y estas consecuencias pueden ser positivas para una vez la transición política, la reivindicación de lideresas universitarias sea mucho mayor. Es decir, abarque más espacio y los retos en cuanto a los estigmas sociales que existen sobre estas lideresas sean superados, y los valores que antiguamente eran reconocidos se reconozcan, disculpen, los valores que se reconocían antiguamente sean sustituidos por las concepciones axiológicas que actualmente conocemos producto de los cambios sociales y los cambios generacionales. Y en base a esto vemos que las lideresas universitarias sin duda tienen participación, aún tienen retos que alcanzar, entre ellos frenar el estigma sobre ellas mismas en el sentido de ciertos prejuicios sociales, y sobre todo que uno de los objetivos que yo considero que ellas han alcanzado y que pueden llegar a alcanzar es ser actores de parte de los movimientos sociales para la transición democrática y la democratización de Venezuela, en esta transición que no sabemos hacia dónde va, pero que aspiramos que llegue a la democracia, con la participación de este tipo de movimientos sociales como son las mujeres y las líderes universitarias. Muchísimas gracias, Tomás. Realmente que ambas ponencias nos han nutrido el día de hoy para comprender de forma tanto amplia como con casos específicos cuáles son aquellos retos, obstáculos, complejidades que las mujeres universitarias enfrentan día a día, que las lideresas estudiantiles pues se enfrentan, y nos permite generar, como lo comenté anteriormente, un pensamiento crítico para conocer esta situación y pues aportar soluciones. Ahora vamos a pasar lo que son la ronda de preguntas y respuestas. Pueden levantar la mano o encender su micrófono para realizar la pregunta, siempre indicando a qué ponente va dirigida, o la pueden dejar a través de el chat y la vamos a hacer, la vamos a leer para que puedan ser respondidas cualquiera de sus dudas. Entonces estamos atentos y atentas. Cualquiera que tenga alguna duda, algún comentario que quiera hacer sobre las grandes ponencias que se realizaron el día de hoy. Yo levanté la mano. Adelante, Alisa. Bueno, primero que nada quería preguntarle a Tomás y a la profesora Carla Velasco si sus ponencias las podemos socializar con las mujeres de Mujer y Ciudadanía, si ellas lo permiten, o que nos hagan una versión que pueda ser compartida, porque me parece muy, muy interesante que tengan acceso a estos datos, porque va a quedar grabado, por supuesto, pero poder tenerla como parte de nuestra biblioteca de trabajo para que las mujeres accedan a tener datos específicos. Y bueno, felicitarlos porque fue excelente, la verdad es que fue una ponencia exhaustiva sobre el tema de las mujeres en las universidades. Creo que bueno que lo grabamos, porque va a quedar entonces en el canal de Mujer y Ciudadanía de YouTube, porque vale la pena verlo y volverlo a ver como una clase para aprender ciertos constructos que se hicieron allí muy, muy, muy interesantes. Quería preguntar eso. Y lo otro que quería preguntar era preguntarle a Tomás cómo él ve, independientemente de las profesionales, de las estudiantes,
¿cómo ves la actitud con respecto al machismo universitario? ¿Ha bajado, ha subido? Yo sé que hablaste de eso, pero me gustaría que me dieras como una respuesta más global en general. El que se para en el cafetín, el estudiante que se para donde van los autobuses de la universidad, en general, en todo lo que sería el ámbito universitario, la Universidad del Zulia, la Luz, ¿ha bajado el machismo porque la juventud ha entendido que la igualdad es una realidad o no? ¿O es realmente la igualdad al nivel tuyo, Tomás, a niveles de estudiantes conscientes, defensores de derechos humanos, gente que ha estudiado un poco el tema, pero que en la colectividad eso no se está dando? Es una pregunta porque me interesa saber cómo se está manejando eso en la Universidad del Zulia. Gracias. Adelante, profesora, adelante. Es así, puedo compartir perfectamente. La diapositiva, es más, es contenido público, los escritos están en unos libros que hemos publicado y estos videos también están en YouTube y los resultados de la encuesta también están publicados en la página, así que perfectamente puedo compartirles sin ningún problema la presentación, las diapositivas. Para eso estamos, para compartir el conocimiento y para que todos podamos conocer lo que está pasando, la situación en las universidades, conocer un poco esta realidad más doctrinal sobre el derecho que tenemos las mujeres también de la libertad académica y que a veces es invisibilizado por no tener conocimiento, no tener información a la mano sobre eso. Así que perfectamente puede ser compartido. Gracias, profesora. Mil gracias. Se lo hace llegar a Rosana y Rosana nos lo hace llegar a nosotros. Bueno, muchas gracias por la pregunta, Aixa. Bien, con respecto al material, concuerdo con la profesora Carla, no tengo ningún problema en compartirlo, para esto estamos precisamente, para la difusión, para compartir el conocimiento científico y precisamente estos son datos de relevancia para estos temas que en la actualidad son de imperante conocimiento en estos desenvolvimientos sociales. Bien, en cuanto a la pregunta, yo creo que desde los movimientos de derechos humanos, particularmente desde los trabajos de movimientos estudiantiles, los participantes, los actores sociales pertenecientes a estos movimientos, sí entienden el tema de la igualdad entre hombres y mujeres y vislumbran al machismo como una figura que no puede ser aceptada en espacios que propician una participación igualitaria y un liderazgo que genera cambios. O sea, es imposible generar cambios o generar cambios modernos sin apartar las malas prácticas que se han llevado anteriormente. No obstante, a nivel general, y particularmente, yo no he estudiado en la Universidad del Zulia, sin embargo, familiares míos sí han estudiado ahí, particularmente mi hermana, y en el momento que ella estudiaba ahí, los temas de machismo, la inseguridad universitaria, creo que no es un secreto para nadie, los índices de inseguridad que existen en las universidades nacionales, particularmente en la Universidad del Zulia. Yo creo que más que una práctica de machismo, que en la sociedad venezolana considero que aún hay muy arraigado este concepto, en los espacios universitarios, a grosso modo, hay inseguridad para las lideresas universitarias o para las estudiantes universitarias o para personal universitario, especialmente femenino. Existe ese tipo de peligros, de inseguridad, y muchos casos de robo, acoso sexual, violación, etc. Pero que sin duda, a nivel macro, a nivel general, el problema aún subyace. Y el hecho de que se han reconquistado espacios, es cierto, pero no se han afrontado completamente los obstáculos. Aún hay retos por superar. Y creo que el mayor reto que afrontan estos liderazgos estudiantiles a nivel de lideresas universitarias no es solo su participación activa en estos espacios, sino también, de una u otra forma, generar esos cambios desde la base de los movimientos que son empoderar a la mujer respecto de sus libertades y derechos, entre otras cuestiones que son relativas a la igualdad y al libre ejercicio y goce de derechos de las mujeres. Quería resaltar un comentario que hace Lorena Espinosa dentro del chat, que dice, bueno, excelente presentación. En Venezuela actual, las mujeres debemos estar empoderadas a la hora de alzar nuestras voces
tener conocimiento de Mujer y Ciudadanía siempre nos mantiene al día con tantos recursos importantes. Y eso es algo bastante chévere cuando pues los participantes reconocen toda la labor que se ha hecho desde Mujer y Ciudadanía, porque sé que a diario tratan de educar y de mantener a la ciudad y a la ciudadanía, pues, valga la redundancia, informadas y al tanto de todo lo que sucede y cómo podemos hacer para evitar que se sigan vulnerando esos derechos. Entonces, es bastante importante y me gusta mucho ese comentario, pues, que hizo Lorena dentro del chat, y verbigracia estos espacios que han sido creados, pues, para poder compartir, poder debatir sobre información importante, conocer y ver perspectivas y realidades que quizás si no nos las dicen, no lo creemos o no la internalizamos, ¿no? Porque no es lo mismo creer que algo está allí a cuando nos comentan y nos dicen a través de casos específicos como el que nos comentaba la profesora Carla Velasco. Ver esas situaciones que de verdad pasan, y sé que a lo mejor no es el único, sino que habrá muchos otros, o lo que nos comentaba Tomás, es mucho más crudo cuando lo vemos de esa forma y no cuando simplemente tenemos esa idea de que algo está sucediendo. Entonces, bueno, el propósito de este foro siempre y de todos los foros que realiza Mujer y Ciudadanía son de educar y de buscar transformar las perspectivas para llevar a soluciones, pues, que es lo más importante. Entonces, eso. No sé si la profesora se conectó otra vez, así que no sé si está habilitada para poder terminar lo que estaba comentando, que está bastante importante e interesante, pues, el tema de las violencias y que viene derivado, pues, del machismo y todo este sistema patriarcal que está instaurado todavía en Venezuela. Bueno, lamentablemente tengo muchos problemas de conexión, Roxana, pero lo que quería terminar ya para cerrar era decirle que efectivamente falta mucho camino por recorrer, todavía hay una brecha enorme que cerrar en temas de acceso y participación de las mujeres universitarias en el ámbito político, pero también en otros ámbitos o aspectos de la vida social en Venezuela, por esa misma tradición o esa cultura o esa misma ideología del machismo y del patriarcado que nos ha impedido y nos ha cerrado y nos ha cercado los espacios para avanzar en la construcción quizás de una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, de una sociedad donde las académicas seamos escuchadas y podamos dar aportes a la construcción y a la evolución de los espacios en la sociedad. No, muchísimas gracias, profe, porque bueno, todo lo que se ha hablado el día de hoy aquí ha sido sumamente valioso. Y pues si más nadie quiere comentar o realizar alguna pregunta, le cedo la palabra a Isa para que dé las palabras de despedida y podamos concluir con este foro que ha sido demasiado bueno. Sí, la verdad es que ha sido excelente. Bueno, para darle las gracias a todos los participantes, esperamos que se vuelvan a conectar en nuestro foro. Como dijo nuestra querida Roxana, la idea es educar, formar, informar y continuar avanzando en la búsqueda de una mejor sociedad. A veces no solamente es la protesta que es necesaria o el grito que es necesario, sino también tenemos que formarnos para poder saber qué hacer y hacia dónde vamos y realmente construir soluciones juntos y valederos y fortalecidos y buenos, porque esa es la palabra. Lo último que quiero decirles, nuestra invitación para mañana no, sino el próximo viernes, que es 30, para que asistan a nuestro cineforo, que casualmente doctora Velasco está invitada, bueno, de primera mano, en primera fila, con un vinito que se tome allí, porque es la vida de Madame
Madame Curie. Vamos a hacer un cineanálisis sobre la vida de Madame Curie y estarán allí dos personas que trabajan con la Organización de Mujeres Científicas y Mujeres Académicas, y la otra va a ser un profesor de la Universidad Metropolitana que va a hablar cómo ven los hombres estas mujeres académicas y científicas basadas en la película de Madame Curie. Así que muchísimas gracias a todos. Vuelvo a repetir mi agradecimiento al equipo de Mujer y Ciudadanía, Johnny Torres, Estrella Salazar y todo el grupo de mujeres, miembros activas. Lorena, gracias por tus palabras. Siempre nos motiva y nos fortalece. Y a mi querida Rosana, muchísimas gracias. Tomás, muchísimas gracias por tu intervención. Esperamos que no sea la última. Necesitamos jóvenes como tú en Mujer y Ciudadanía hablando de la igualdad. Si los hombres no asumen la igualdad como una necesidad de la sociedad y de ellos, la igualdad nunca va a ser una realidad. Así que necesitamos jóvenes como tú. Rosana, mil gracias por tu moderación, por tu participación, por tu organización y coordinación de este foro. Y bueno, hemos terminado. Gracias. Gracias nuevamente a los ponentes y bueno, que tengan un excelente día.